Estamos en una generación, en una era donde yo creo, mi esposo y yo creemos que es la generación más inteligente que ha vivido sobre la faz de la tierra. Pero también es la más triste, la más depresiva, la más ansiosa, los más altos índices de suicidios, la más apartada de Dios y de sus propósitos. Una generación que no tiene acceso a todo por la globalización, a todo y a todos, a todo el mundo, con un segundo de clic a nivel del internet o de los videos, tú puedes compartir con personas del otro lado del mundo que jamás te imaginarías que ibas a compartir. Yo recuerdo cuando yo iba a Disneylandia, había un ride del futuro, una atracción del futuro, y era un carrito, el carrusel del futuro, donde tú ibas mirando cosas que iban a pasar quién sabe cuándo. Y una de esas cosas era el FaceTime, o sea, las llamadas videoconferencia, y cuando uno veía eso dice, wow, yo voy a poder hacer llamadas vía conferencia, y hoy en día es tan natural a través de las diferentes plataformas que utilizamos poder llamar a nuestros padres, y en este caso yo, que mis padres viven aquí, poder llamarlos y hacer una llamada vía conferencia y mostrarles a sus nietos y mostrarles lo que yo estoy haciendo y compartir con esa persona, y la tienes tan cerca, cuando antes había que llamar por teléfono, mandar un correo, mandar una postal, larga distancia. Cuando Josevito conoció a Lina Marcela, pagamos $500 en teléfono, porque no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada gratis. Costaba llamar por teléfono a larga distancia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero hoy en día tenemos acceso a todo y a todos, y vivimos en una era donde las generaciones creen que la verdad es relativa. ¿Eso es cierto? ¿O eso es verdad? ¿O eso es bueno? ¿O eso es malo? Depende, te dicen. No, eso depende. No, depende de qué. No, eso es relativo. Porque lo que puede ser malo para ti hoy, de pronto puede ser bueno otro día, o lo que puede ser bueno puede ser malo. Y realmente la relatividad ha dañado el concepto de la moral y de los principios de la fe cristiana. Vivimos en una era donde el cristianismo se ve como una religión más, cuando no es una religión. Ven el cristianismo como una opción más dentro de las múltiples religiones y culturas y costumbres religiosas a nivel mundial. Y pueden pasar de una religión a otra porque es como probar un restaurante a otro. Vivimos en una era donde la espiritualidad ha carecido de importancia. Y yo me hice esta pregunta: ¿por qué será que las generaciones de ahora no quieren congregarse? ¿Por qué será que las generaciones de ahora no quieren ir a una iglesia? Estoy hablando de cristianos, católicos, judíos, de cualquier generación, de cualquier religión, cualquier cultura, que no quieren ir un domingo a la iglesia como están ustedes aquí. Y analizando y estudiando preguntas que se han hecho en estudios, estas fueron las respuestas que yo encontré, más unas que yo les agregué. Muchos dicen porque les parece aburrido y prefieren ir a hacer otra cosa, como irse para la playa un domingo en la mañana. Otros dicen que porque no tienen amigos en ese lugar donde ellos asisten, es decir, que ellos no conectan, o porque las personas que asisten de pronto no les cae bien y dicen, no, esa gente ahí no me gusta, yo no voy a ir a ese lugar. Otra respuesta es porque algunos jóvenes de niños van a la iglesia con sus padres, y cuando salen a estudiar fuera, ya sea Bogotá o los Estados Unidos, Europa, no se van con la costumbre de congregarse, y cuando están sin papá, sin mamá, no van a la iglesia los domingos. Otros dejan de asistir porque consiguen un trabajo que precisamente te da los turnos el domingo, como los almacenes y los restaurantes, entonces dejas de congregarte. Pero para eso están los grupos de conexión en la semana. Otros dejan de congregarse porque no hay una congruencia entre la iglesia y la casa. El joven dice, en mi casa mi papá es una cosa y en la iglesia es otra, yo no quiero ir a ese lugar porque ese lugar son un grupo de hipócritas que viven un cristianismo falso. Eso es lo que piensan los jóvenes hoy en día. Otros no se congregan y no se reúnen en las iglesias porque están dudando de realmente si Dios existe. Y muchos
ni siquiera tienen una relación personal con Jesús. Y la pregunta que yo les hago en esta mañana es: nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados o vamos a tomar cartas en el asunto? Usted tiene un pastor que toma cartas en el asunto, que nunca se va a quedar con los brazos cruzados y que va a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de ganar las 1000 almas que vienen ahora en este mes para Cristo. Tenemos que ser intencionales. No podemos dejar las cosas sigan pasando como si nada. Tenemos que trabajar en pos de la verdad del evangelio. Y que no nos pase como la generación de Josué. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron con Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué fue el sucesor de Moisés, que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y llevó al pueblo a la tierra prometida. Y estaba hablando de la generación que viene después de él. Versículo 8. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Versículo 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Digan conmigo, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Apostasía de Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Versículo 13. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astaroth, los dioses falsos y paganos. Versículo 17. Se apartaron pronto del camino en el que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Es una historia que da tristeza de pensar que un pueblo que por 40 años caminó el desierto, que luego de Moisés muere, Josué toma la posesión de entrar a la tierra prometida, llega a la tierra prometida, que vieron milagros año tras año, década tras década de provisión, de protección de parte de Dios, y que la generación siguiente abandonara el camino de los padres de la generación anterior. La siguiente generación no conocía al Señor ni lo que había hecho Dios por Israel. Nosotros como padres tenemos la obligación de hablarle a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho. Yo tuve mis hijos después de 11 años de casada, pero en esos 11 años pasaron muchísimas cosas. Y yo tengo la obligación de contarle a mis hijos historias de las maravillas, de las cosas grandes que Dios hizo en nuestras vidas. Porque ellos no conocieron ciertas iglesias que nosotros visitamos, ciertos viajes que nosotros hicimos, ciertas manifestaciones que vimos sobrenaturales de Dios. Y en vez de estar así como tú le cuentas, no, mi abuelo me contaba y mi abuelita me decía, de la misma manera tú debes contar las maravillas y los milagros que Dios hizo en tu vida. Yo le digo a Alejandra Sofía, cuando se me quiere medio descuadrar, yo le digo, yo no te parí para que tú no cumplas el propósito de Dios. Yo no te esperé 11 años y tú eres un milagro y tú naciste con propósitos eternos. Así que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú vas a cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y no necesariamente tiene que ser pastora. Yo le digo, la carrera que escojas, porque son brillantes, la carrera que escojas, el lugar que tú escojas, triunfar, tienes que exaltar el nombre de Jesucristo. Yo le digo, a donde vayas tienes que levantar el nombre de Dios en alto. Porque yo me rehúso a haber parido unos 3 hijos milagros para que mi generación, después de como la generación de Josué, yo me rehúso a que mi generación se aparte después del precio tan alto que yo he pagado.
Y así mismo los padres, los abuelos, tienen que ser intencionales. Tú con tu nieto, contarle las historias, aunque tú creas que no te están escuchando. El espíritu que mora en un niño es del mismo tamaño del espíritu que mora en un adulto. Cuando ellos no entiendan en lo natural, tú le hablas al mundo espiritual y su ser interior va a captar la verdad. Y la semilla va a quedar sembrada en el corazón de sus hijos. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Tenemos que hablarles a nuestros hijos, a la siguiente generación, a los jóvenes, y hablarles y enseñarles la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 78, del 1 en adelante. Y dice: te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes. Pues emitió sus leyes a Jacob y entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Así como le pones música a un bebé en la barriga para estimularlo, tú le puedes poner la Biblia en audio para que escuche la palabra de Dios. Y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Es nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y ustedes, como creyentes, asisten a una congregación donde tenemos el privilegio de tener un ministerio de niños. No es una guardería, es un ministerio. Ellos están edificando la vida de nuestros hijos. Los están preparando para lo que ellos enfrentan semana tras semana en los colegios. Pero quiero decirte, papá y mamá que me escuchas, que no es labor de los maestros de AMI Kids hacer lo que tú no estás haciendo. Ellos lo tienen 1 hora, 2 horas, no sé a qué hora entran, si entran desde las 8. Los tienen 2 horas, pero tú los tienes el resto de la semana. Y tal vez las maestras, yo dirijo el ministerio de niños en la iglesia, y las maestras me dicen: lo que nosotros tratamos de construir en 1 hora, 2 horas, los papás lo destruyen en la semana. Porque te ven peleando con tu esposa, porque te ven discutiendo, porque te ven maltratando a la gente en la calle, insultando, diciendo vulgaridades. Entonces ella dice: ¿por qué la profesora dijo que no podía yo decir eso si mi papá lo dice todo el día? Es tu responsabilidad. Ni aunque lo manden en un colegio cristiano como el Boston o como el Nueva Generación Center, no es la responsabilidad de los profesores. Es tu responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas a ti. ¿Qué hiciste con esos chiquitos? ¿Cuándo debemos enseñar la palabra? La palabra lo dice en Deuteronomio 11, 18 y 19. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuándo se lo debes enseñar? Todo el tiempo, todos los días. Cuando vayas en el carro, cuando lo vayas llevando al colegio, haz una oración con él. Cuando se vaya a dormir, haz una oración con él. Cuando estén en la mesa, hagan una oración y den gracias. No es religión, es gratitud. No es un ritual, es un estilo de vida. Ponlos a orar, que ellos aprendan a hacerlo. Ponlos a leer la Biblia,
Hay muchísimas ayudas educativas hoy en día, Biblias con muñequitos, hay Biblias en video, el app de la Biblia para niños donde cuentan historias. Pero papá, si tú no la lees, cuando él te haga una pregunta de la Biblia y tú no sabes ni siquiera qué responderle, tú le dices, ay niño, pregúntale a la Miss. Papá, apréndetelo tú, estúdiala tú primero, para que puedas dar la respuesta correcta a tu hijo. No es labor del pastor, es tu labor. Tú eres el sacerdote de tu casa. Y no quiero que ninguna mujer en este momento le dé un codazo al marido, que le diga, te lo llevo diciendo tanto tiempo. Acuérdate que nadie es profeta en su casa, así que yo te lo estoy diciendo a él para que él va a recibir hoy en el nombre de Jesús, y tú no tienes que volver a decir nada y te callas la cantaleta, porque la cantaleta aturde y ellos no escuchan. Digan los hombres amén. Les ahorré una menos. Ese le gustó al pianista. ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Cómo podemos conectar con ellos? Ellos necesitan un padre, una madre, no un profesor o no un líder religioso. Aquí hay muchos pastores, ellos no necesitan un pastor, necesitan un papá, una mamá. Yo recuerdo a Alejandra como de 6, 8 años y ella me estaba diciendo cosas y yo le empezaba a dar un consejo y a darle un principio de la palabra, y ella me decía, mami, yo no quiero que me des una clase de Biblia, quiero que me hables como mamá. Me tengo que poner al nivel de ella y tengo que conectar con ella. Y le voy a hablar principios, pero que ella no sienta que le estoy predicando, sino en su lenguaje le voy a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces los hijos también esperan que... El otro día me dijo, mami, imagínate que una niña habló mal de mí. Y yo, antes tienes que perdonar y tienes que poner la otra mejilla, porque eso es lo que la Biblia dice. Y yo, ¿cómo así que habló mal de ti? Ay, pelada maluca esa. Me pongo al nivel de ella, valido sus sentimientos y yo digo, cojo rabia con ella, me molesto con ella, pero después la llevo a perdonar. Ella tiene que sentir que yo la entiendo. Ella tiene que sentir que yo soy de su equipo. Ella tiene que sentir que yo estoy de su lado. Y cuando hacen lo incorrecto, igual la corrijo. Mi amor, tienes que tener paciencia con tu amiga. Yo te entiendo que te dé rabia esto, pero acuérdate tal cosa. Ellos necesitan conversaciones, no doctrina. Ellos necesitan conversaciones, no clases de Biblia. ¿Ven la diferencia? Ellos necesitan que ustedes se interesen por los hobbies de ellos. Pregúntale a tu hijo, mi amor, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿O qué te gustaría hacer cuando te gradúes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Préstales atención cuando ellos te quieran decir algo. Mi hija Estefanía es la más comunicadora como buena sanguínea. Y ella me quiere contar todo lo que ve, todo lo que le pasa. Y hay momentos en que quiere contar las cosas en el momento inadecuado. Mi amor, apúrate, te estás cambiando, está el desayuno, come, traga, mastica, no me cuentes el cuento ahorita me lo cuentas. Pero hay momentos en que yo me he visto que no le he prestado atención. Eso hiere el corazón de ella, porque para ella las conversaciones son importantes. Entonces yo le digo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? No puede ser. Entonces yo le presto atención, ¿no? ¿Verdad? Sí, ok. En el celular. ¿Les duele? Peor, un adolescente, Alejandra Sofía, mi amor, mami, tal cosa, yo, mi amor, estoy en el teléfono, aconsejando, pastora, tú sabes, ministrando, ya voy, dame 5 minutos, porque lo ven uno con el teléfono, pero a ellos no le importa, yo, pero te estoy diciendo que tal cosa y tú. Pero me toca decir, fulanita, ¿puedes esperar un segundo? Que mi hija me quiere decir algo. ¿Qué, mi amor? Porque mi hija es más importante que fulanita. Pero cuando no lo he hecho y le doy más importancia a fulanita y voy después al cuarto, nena, ¿qué me quería decir? It's okay, mami, ya no. Perdí la ventana de oportunidad de escuchar el corazón de mi hija adolescente. ¿Qué tal que me fuera a contar algo trascendental, importante, o de pronto era una bobada? Yo no lo supe, pero perdí la oportunidad.
Le tenemos que dar prioridad a nuestros hijos. Tenemos que conocer las etapas que están viviendo, conocer lo que les está pasando, conocer lo que están sintiendo. Los cambios hormonales, físicos cuando se están desarrollando. Tenemos que ser consistentes en nuestro testimonio. Que lo que prediquemos en la iglesia sea lo mismo que vivamos en la casa, que ellos vean congruencia. También ellos deben encontrar en nosotros gracia para fallar. El otro día Alejandra falló, hizo algo que no debía. Y ya tú, cuando un hijo tiene 15 años, tú no lo puedes disciplinar, aunque aquí hay padres que todavía pegan a los hijos adolescentes y eso tú no lo debes hacer. Yo dije, Señor, dame sabiduría, algo que le duela, algo que le duela. Y tenía un viaje programado con el colegio, esos viajes que hacen como de excursiones. Y le dije, no vas a ir. Me decía, quítame el celular, yo te entrego todo, pero déjame ir al viaje. Y yo, no vas. Y al día siguiente de la situación, era el último día para pagar el viaje. Y en la mañana venía llorando y rogándome, suplicándome y, por favor, no lo vuelva a hacer, por favor. Y los chismosos, algunos querrán saber qué habrá dicho Alejandra, no les puedo decir porque a la pastora Ingrid dijo que no los puedo exponer públicamente, así que dejen la chismosería. Entonces, le dije, mi amor, no, porque te amo, te disciplino y te tiene que doler. Para que este dolor, la próxima vez que quieras hacer lo que no debes hacer, te vas a acordar de que tu mamá te va a ejercer la disciplina y va a ser firme en la decisión. Y no fue. Y no se murió. Ya. Y se le pasó y aprendió. Aprendió la lección. Y nunca la olvidará. No tengas temor de ejercer autoridad por miedo a perderlos. No te dejes manipular de ellos, ni de sus lágrimas, ni de el show que hacen. Tienes que permanecer firme en lo que la palabra de Dios dice. Pero le extendí gracia, la amé, la perdoné, pero le tuve que enseñar que ante una acción siempre hay una consecuencia. Y no es porque no la haya perdonado, es porque hay una consecuencia. El estándar moral debe ser el de un hijo de Dios y no el del hijo de un pastor. ¿Tienes que comportarte como la hija del pastor? No, tienes que comportarte como una hija de Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos a temer a Dios. Porque hay un día que yo no voy a estar, y Alejandra Sofía, Daniel José y Estefanía Grey, no, yo no voy a estar a su lado, y ellos tienen que entender que siempre Dios está a su lado, y al que le tienen que tener temor, respeto y honra es a Dios. Que cuando ellos escuchen la vocecita del Espíritu Santo diciéndole no lo hagas, no vayas por ahí, no digan, ay, no, es que si me meto por ahí mi mamá me va a hacer lo que me hizo la otra vez. No, a Dios le desagrada. Mi única garantía es, si yo le enseño a ellos a temer a Dios, ellos vayan a continuar en las generaciones respetando los principios de la palabra de Dios. Enseñarles que siempre Dios está ahí mirando todo lo que hacen. Un día Daniel José se portó mal y se portó mal porque se dejó influenciar de un amiguito y en el colegio. Ese niño estaba tan arrepentido que llegó a la casa y lloraba y me decía, mami, yo no sé por qué lo hice, si yo sé que estaba mal. Entonces lo suspendieron un día de colegio, ¿tú puedes creer? A Daniel José, que es un alma pero de Dios. Y el niño no sabía qué hacer y yo le decía, mi amor, yo no le di más castigo. ¿Qué más castigo si el niño ya estaba arrepentido, humillado, quebrantado? Y ya le habían suspendido el colegio. Yo no le dije ningún castigo. Y yo le dije, lo único que me preocupaba es que con esa mancha negra no le iban a dar el honor roll del colegio. Y yo dije, bueno, él pasó el día, él pasó tranquilo. Al día siguiente habían rayado unas cosas y tuvieron que limpiar. Le enseñé la importancia de no dejarse influenciar de los amigos, de no hacer los otros lo malo porque los demás lo hagan.
No importa que te digan que no vas a ser el mejor amigo de él, no te dejes manipular. Porque el día de mañana, yo le decía, y si el niñito el día de mañana te dice, vamos a robarnos una cosa en un supermercado, ¿tú te la vas a robar? Daniel tenía 8, ahora tiene 9. Y entonces él aprendió la lección y yo estaba pensando, el día que le vieran a dar el honor roll, ese día él se va, yo le dije, no le van a dar el honor roll y ese día va a llorar otra vez por lo que hizo. Llevaba 3 años consecutivos ganándose el honor roll, el mejor alumno de la clase, el mejor portado y todo. Y gracias a Dios, porque la profesora y la rectora lo aman, le dieron el premio. Y yo tuve en ese momento la oportunidad de enseñarle lo que era la gracia y la misericordia de Dios. Le dije, por gracia recibiste eso que no lo merecías porque te habías portado mal, pero Dios te lo dio a pesar de, porque Dios te ama. Y yo le enseñé, papi, aunque falles, yo te amo. No importa lo que vayas a hacer, siempre te voy a amar. No importa lo que dejes de hacer, siempre te voy a amar. Yo te amo porque eres mi hijo. Yo te amo no por lo que haces o lo que dejes de hacer. Yo te amo porque tú eres mi hijo y así mismo Dios te ama. Cuando tú afirmas a tu hijo de esa manera, cuando ellos fallen van a venir a donde ti. Pero si no, te van a tener miedo. Y cuando fallen, se van a esconder. Y te van a ocultar las cosas. ¿Cómo podemos conectar con ellos? Tenemos que crear memorias con ellos. Tenemos que crear tradiciones. Todos los domingos el almuerzo por decirte, almorzamos de familia en la casa del abuelito. O todos los veranos nos vamos para tal lugar. O toda la Semana Santa hacemos tal cosa. O sea, esas tradiciones, esas costumbres son las que hacen que las familias permanezcan conectadas. Y que esas costumbres así mismo pasan de generación en generación. Y de esa misma manera tú tienes que pasar los principios de la palabra de Dios. Tienes que crear memorias en su mente para que ellos recuerden las cosas que hacían contigo cuando eran niños, cuando eran jóvenes. De la misma manera, como tú y yo tenemos que conectar con ellos, ¿qué hizo Dios? Vamos a leer en Filipenses 2, del 5 al 7, del 5 al 8. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo nuestro Padre? Él envió a su único Hijo Jesucristo para conectar con nosotros la humanidad. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Digan conmigo, sino que se despojó. Asimismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a ¿qué? A los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para conectar con esta generación, tú tienes que volverte como ellos. Jesús se despojó de las vestiduras celestiales de la eternidad y se metió en un cuerpo de hombre terrenal y se vistió de hombre y se humilló y vino a la tierra para estar con nosotros, para poder conectar con nosotros. La pregunta que yo te hago es, si Dios hizo eso, Jesús hizo eso, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para conectar con ellos? Nuestro Dios es un Dios de generaciones. Su propósito es bendecir a su pueblo de generación en generación. Lamentaciones 5:19 dice: pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Éxodo 3:6 dice, y añadió, yo soy el Dios del Padre, el Dios de Abraham, el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Y el enemigo ha copiado el mismo patrón de Dios y ha tratado de dañar las generaciones para que ellas carguen maldiciones en vez de bendiciones. Pero tenemos una promesa en Isaías 59:21, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor: mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios, en los labios de sus hijos, en los hijos de sus hijos, para siempre yo, el Señor, he hablado.
es una promesa para ti y para mí, para nuestros hijos y nuestras generaciones y nuestros nietos. Una generación cambia cada 30 años aproximadamente. Tenemos los baby boomers, 1942 a 1960. ¿Quiénes nacieron en esa época? Los baby boomers, tus canas te delatan, baby boomer. ¿1942 a 1960? La siguiente generación, la generación X, del 63 al 76. Levanten la mano los X conmigo. Los X. 63 al 76. Nosotros somos X. La siguiente generación, la Y, los millennials, del 76 al 90. ¿Dónde están los millennials? Y la nueva generación, la generación Z o los centennials, del 90 hasta el día de hoy. ¿Dónde están los centennials? ¿Sabes que la generación que más le cuesta conectar con los millennials y los centennials somos nosotros? La generación X. A la generación que más le cuesta conectar con la generación de millennials y de centennials son a nosotros, los de generación X. La generación X, que soy yo, tuvimos la bendición, digo yo, de tener el teléfono con cordón y el teléfono celular. La televisión con y ahora el Apple TV. Nosotros transicionamos de la impresora que hacía a la impresora láser 3D. Cuando nosotros nacimos, cuando éramos jóvenes, no había Facebook, ¿sabes? No había. Pero había Betamax. Nosotros vivimos el Betamax, el VHS, el Beta, el Blu-ray, el MP3, pasamos del Walkman al CD, al Discman. Ahora los AirPods. Vivimos esa transición, pero la generación X, la generación Y y la generación Z no conciben la vida sin la analogía del internet y la tecnología, porque ellos nacieron, especialmente los chiquitines, con la tecnología, y por eso es que son tan inteligentes. La generación centennial le llaman los nativos digitales. Pero nosotros, les muestro las generaciones para que ustedes se ubiquen y entender que nosotros, los de la generación X, tenemos, porque somos los padres de la generación Z y Y, tenemos que tener una mentalidad generacional y tenemos que estar dispuestos a pasar la batuta y a conectar con ellos. Conectar es de vez en cuando oír la música que ellos oyen en el carro. Mami, pon tal emisora y tal canción. Mis hijos escuchan música celular, pero siempre les digo que sin malas palabras. Si tiene malas palabras, le digo, quita eso. Si oigo un video que están oyendo malas palabras, le digo, quita eso. Pero yo los dejo escuchar música, ellos aprecian la música. A Alejandra le gustan los Beatles, le gusta la música de antes, el rock de los 80. Y habla con el papá y conectan por ese lado con la música. Tú tienes que buscar algo en lo que tú puedas conectar, enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo. No es aislarlos en una burbuja. Si tu hijo le gusta bailar y de pronto baila raro, tú, mi amor, enséñame un paso. Mis hijos se burlan de mí porque yo me pongo a bailar como ellos. Bueno, pero ellos quieren hacer el Walkman, el que hacíamos nosotros, el Moonwalk.
Y ellos se ríen porque yo me puedo poner a bailar en medio del centro comercial y a mí no me da pena nada, ya ustedes me conocen. Y si les da más pena, más se lo hago para hacerlo sufrir. Pero trato de conectar con ellos, de hablar el idioma que ellos hablan. Cuando yo, lamentablemente, pues vivo en los Estados Unidos y mis hijos hablan inglés más que español. Digo lamentablemente porque no quiero que se les olvide el español. Y cuando yo les quiero dar una instrucción, cuando yo les quiero hablar la palabra, cuando yo les quiero enseñar algo, cuando yo los quiero corregir, lo tengo que hacer en inglés. Porque si no, no me van a entender. Entonces, allá los papás sufren a los que no saben inglés, imagínate. Entonces, en mi idioma con ellos es el inglés. Y les tengo que decir lo que Dios dice en inglés. Y yo me tengo que aprender a vivir en inglés. O sea, ese es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Y ya he aprendido a predicar en inglés, en la iglesia. Pero yo estuve dispuesta a hacerlo porque yo quiero que mi generación cargue lo mismo. Y que ellos le puedan enseñar a sus hijos. De la misma manera les hablo en español, les corrijo el español cuando dicen alguna gringada, tú sabes. Pero el enemigo está empecinado en acabar las generaciones y la pregunta que te hago es: ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Las generaciones portan los propósitos eternos de Dios. Estos son transferidos a través de la paternidad. Salmo 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón son de generación en generación. Necesitamos padres y madres que estén dispuestos a pagar el precio para transferir las verdades de la generación en generación, la paternidad de generación en generación. Tenemos que cerrar las brechas y construir puentes para que podamos conectar con ellos. La Biblia dice en Isaías: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de las calles por donde habitar. Pero hay una promesa en Malaquías 4:6: y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea yo que venga y me hiera la tierra con maldición. Deuteronomio 32 dice que nosotros tenemos que crear esos puentes generacionales. Dice: es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento. No es el Padre quien te creó, aún no te formó y te estableció. Dice: recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Tenemos que crear puentes de conexión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestro legado continúe? Pero quiero hablar a los jóvenes también. Tú tienes que respetar las canas de la sabiduría y de la experiencia. Tú tienes que respetar mi amor, no se puede. ¿Y por qué? Porque no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no. Y un no es que te estoy evitando un dolor que no te quiero explicar ahora, pero simplemente no. Y tú aceptar ese no con mansedumbre, no con rebeldía. Pero es que tú siempre dices que no. Habrá un tiempo que diré que sí. Tenemos que respetar a nuestros padres, tenemos que respetar su sabiduría, tenemos que respetar las canas de la experiencia. Porque de la misma manera como nosotros estamos dispuestos a bajarnos y a conectar con ustedes, ustedes tienen que honrar la autoridad. Porque la única manera que se traspase de generación a generación es con la honra mutua, es con el respeto mutuo.